Qué bueno es Dios, estamos en su casa el último domingo del año. ¿Y sabe qué? Que lo más hermoso es estar sentados con gente bendecida. Qué bueno es estar con gente bendecida por Dios. No es lo mismo estar con gente que está en caminos perversos, en caminos que no agradan al Señor. Estar con bendecidos del Señor, estar sentados en la mesa del Padre para recibir lo que Él tiene para nosotros, es ser bienaventurado, es recibir la bendición hasta no solamente el último día del año, sino que también saber que el proveedor de la bendición está con nosotros y en nosotros. Así es que damos gracias a Dios por ese tiempo, por la vida de cada uno de ustedes que decidió salirse de la cama, de la casa, de la mesa y estar aquí. Amén. Vamos a abrir la escritura y busquemos en Segundo Libro de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer los versículos del 1 al 11, Segundo de Reyes 20, 1 al 11, ya está también ahí en la pantalla. Si lo buscan en su Biblia, me gusta más todavía, que no pierda la lectura. Amén. Leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu. Por aquellos días, Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor: regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida, y a ti y a tu ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David, mi siervo. Entonces Isaías dijo: preparen una pasta de higos. Así lo hicieron, luego se la aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Ezequías le había preguntado al profeta: ¿qué señal recibiré de que el Señor me sanará y de que en 3 días podré subir al templo? Isaías le contestó: esta es la señal que te dará el Señor para que confirmar lo que ha prometido. ¿Quieres que la sombra avance 10 peldaños y que retroceda 10? Es fácil que la sombra se extienda 10 peldaños, replicó Ezequías, pero no que vuelva atrás. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 peldaños en la escalinata de Acaz. Pueden sentarse, hermanos. Qué impresionante episodio de la vida del rey Ezequías, un hombre temeroso de Dios. ¿Quién era Ezequías? Bueno, interesante. Él fue hijo de Acaz, un rey muy malvado en el reino del sur de Judá, y sin embargo el corazón de él lo llevó en obediencia a Dios a hacer algo muy importante. Fue contemporáneo del profeta Miqueas y de Isaías, por eso ahí vemos que Isaías fue el que le llevó la palabra de lo que le iba a suceder. Pero él vino a hacer una restauración muy fuerte en el templo de Dios, restauró el sacerdocio, restauró la casa de Dios, la limpió, la purificó. Había caído el pueblo a causa de la maldad de su padre en idolatría, habían hecho lo que querían, incluso con aquella estatua que el Señor le había dicho a Moisés que levantara en el desierto para que cuando vinieran las serpientes la gente volteara a ver la estatua, ¿se acuerda la historia? Y quedaban sanos. Pues le hicieron un ídolo también y se llenaron de ídolos. Paganismo entró en la nación. Entonces Ezequías viene y termina con todo esto, dedica su vida al Señor y hace una reforma
una reforma espiritual en el pueblo y todo va de una manera excelente. Aunque está una amenaza que es entonces la gran potencia en aquel tiempo que eran los asirios, estaban ya amenazando a Judá, el pueblo de Dios. Y sucede que en este tiempo usted ve esa parte de él y dice, bueno, pues este hombre estaba haciendo muy bien las cosas. ¿Qué sucede? Que el Señor decide que le viene algo y que va a morir, y aquel hombre, dice la Biblia, que cuando escucha la noticia de que viene la muerte pronto, él voltea su cara a la pared y empieza a hablar con Dios y le dice, Señor, yo te he temido, yo he caminado bien delante de ti. Y el mismo profeta que le había dado la palabra de que venía la muerte para él, se está retirando del palacio, de los patios del palacio, cuando alcanza a oír la voz de Dios y le dice, regrésate y dile que le voy a dar oportunidad, pero que ponga en orden su casa, que ponga orden en su vida, porque esto viene. Y el Señor, bueno, en su gran soberanía que tiene para, acuérdense que era el rey, era el líder también, en un sentido espiritual, para la nación, y iba a repercutir lo que aquel hombre viviera, decidiera, hiciera, repercutía obviamente para la nación en todos los términos. Sin embargo, Dios tiene misericordia de él, porque realmente le había servido a Dios fielmente. Había hecho cosas impresionantes en comparación a lo que el padre había hecho, un polo opuesto totalmente a haber estado con un rey malvado como era Acaz. Ahora él toma en temor a Dios una dirección correcta para el pueblo. Pero Dios decide mandarle esta palabra profética y en esta palabra, cuando le dice que se prepare, que ponga en orden su casa porque va a morir, y le dice, y no te vas a recuperar. O sea, Dios tajantemente da una palabra así. Sin embargo, la oración de Ezequías es escuchada por Dios y Dios cambia de parecer. Y le dice que ha visto su íntegro corazón y te voy a regalar 15 años más de vida. 15 años más de vida. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, que la he leído muchas veces, pero yo me estaba analizando en cuanto que vamos a terminar el año, y yo decía, bueno, si nosotros supiéramos qué día vamos a morir, ¿qué cosas prepararíamos? Quizás no estemos esperando que un profeta venga a decirnos, pero si nosotros supiéramos que vamos a morir en tal fecha, que tenemos 1 año, 2 años, 3 años o 5, 10, ¿qué haríamos? ¿Qué programaríamos? ¿Cómo arreglaríamos nuestras cuentas con Dios o con nuestra familia? ¿Qué sería nuestra manera de pensar? Hay gente que a veces todavía no se le da una noticia fuerte y ya está, como decía uno de mis pastores, muy amado, cuando me veía preocupada me decía, Juanita, no te rasques antes que te piquen las hormigas. Hay gente así, que todavía no sabe lo que va a suceder y está angustiadísimo y está preocupadísimo. Y hay gente que se muere antes de tiempo, antes de su tiempo de morir. Tiene muertes prematuras porque se adelanta a lo que no era para él o para ella. Y eso se ve mucho. Y hoy en día, ¿cuánta gente estará pensando, estamos a 72 horas, no sé, 3 días para que termine el año, y hay gente que como no está seguro en su vida, como no hay paz en su corazón, como no ha llenado los vacíos que tiene con nada, están planeando quizás terminar con una sobredosis o terminar ellos mismos suicidarse. Hay gente que decide esa fecha, precisamente el último día del año. Ya tenemos años vividos y sabemos de muchos testimonios reales, que decide ahorcarse y quitarse la vida. No están contentos con su vida, no saben qué hacer con su vida, ya están cansados de la vida. No han encontrado esperanza en ningún lado, no ha habido nada que llene los vacíos. Entonces han rechazado a Dios, literalmente lo han rechazado. Porque aquel que rechaza la vida está rechazando a Dios. Y hay gente que estará planeando de esa manera. Yo no sé cuáles son los planes que Ezequías tenía para su vida, pero la Biblia dice que el Señor decide regalarle 15 años más, después de estar en la enfermedad de muerte. Dios decide hacer eso. Y Dios hace algo milagroso. Y les dice que
que preparen unos higos y vienen y le ponen una plasma de higos en el área donde estuviera el mal, y él es sano. Hace un milagro creativo. Las maneras de Dios son maravillosas, insondables, inescrutables, no las entendemos, pero Él lo hace y dice, pero Él pregunta, bueno, ¿y cuál va a ser la señal que yo voy a tener? Bueno, que el reloj va a retroceder. ¿Cómo? ¿Avanzar? Pues avanza fácil, pero retroceder. Y sucede. Milagrosamente también sucede. Ahí está la señal. Diciéndole a Dios, yo soy el soberano y yo hago las cosas de la manera que yo las sé hacer. Y aunque tú me preguntes y me llenes de preguntas, yo de todas maneras las voy a hacer. Yo soy el soberano. Yo tengo el poder sobre la vida y la muerte. Y hay gente que en estos días estará basado en un pronóstico médico. ¿Pero qué es un pronóstico médico para la soberanía de Dios? Incluso pronósticos de juicios, de casos legales y cuánta cosa. Hemos escuchado gente que tenía una cita en la corte y de repente el juez dice, es que aquí no me aparece tu nombre, regrésate. Hemos visto tantos testimonios de poder y de la gloria de Dios, que cómo no creen en un Dios maravilloso. Pero no solamente no creen en Él, sino entender lo que es la soberanía de Dios sobre nosotros. Ezequías iba muy bien en su caminar con Dios. Iba muy bien. ¿Cuál fue el problema de él? Él había visto la mano de Dios impresionantemente. El plan de Dios para Ezequías era que él se mantuviera fiel, claro, restaurara la verdadera adoración a Dios, que el Señor había de un principio puesto para ellos, puesto un orden. Sin embargo, cuando él es sano, los asirios se habían dado cuenta y vienen aquellos que sean los contrarios, los rivales, vienen y le traen unos regalos y él se fascina con los regalos, porque saben que ya, bueno, estuvo a punto de morir, no se murió, pero vamos a visitarlo. Otro reino, ¿no? Viene y lo visita y le trae regalos. Entonces, Ezequías comete un grave error. Grave error. Se le olvidó la soberanía, se le olvidó la humildad, se le olvidó la dependencia de Dios, como muchas veces nos pasa a nosotros. Ya no estamos sanos y ahora sí a correr, a hacer otra vez la vida a nuestra manera. Ya puedo. Cuando estamos enfermos, pedimos a Dios, pero cuando estamos sanos, ya como que algo se nos sube a la cabeza. Pues le pasó a Ezequías. Cuando aquellos vienen y traen regalos y lo honran, porque el rey Ezequías, oh, honorable rey Ezequías, me imagino el saludo que le hicieron, y le traen los presentes, él los lleva y los introduce a ver los tesoros que tenía. Esto habla de vanidad, habla de orgullo, habla de arrogancia, y les muestra, o sea, miren, nosotros no somos cualquier nación, todo esto que tenemos aquí. Pero ese detalle que para usted puede ser, wow, traje mi mejor ropa para Navidad, di el mejor regalo a mi amigo, se va a quedar sorprendido, voy a sorprender a la gente con mi cena, con lo que para nosotros puede ser algo quizás para agradar a alguien, puede caer en una arrogancia, puede caer en una vanidad, en un orgullo, que es en lo que cayó Ezequías. A Dios no le agrada eso. A Dios no le agradó. Él no tenía por qué enseñar nada. Ellos no tienen nada propio. Lo que tenían es porque venía de la mano de Dios. Dios lo que le había dicho a su pueblo de un principio es: quiero que ustedes hagan la diferencia entre las demás naciones, sean luz para ellos, para que conocieran al Dios de Israel, las demás naciones. Pero Dios no se gana a nadie por oro, por plata, por dinero, por dólares. No es así la manera en las que Dios trabaja. Entonces Ezequías se le olvida la soberanía de Dios, que toda aquella grandeza no era de él, ni el puesto que tenía era de él, era puesto por Dios, era delegado por Dios. Y esto obviamente no agrada al Señor, y había una palabra profética, que a causa de esto iba a ser su generación, los que venían atrás de él, iban a ser cautivos por Babilonia con todo y su gran tesoro que él enseñó. Se lo llevan.
Aquí está un historiador que nosotros que sabe decir esa historia mejor que yo. Los llevan cautivos. Yo me preguntaba, bueno, pero a Dios se le olvidó que realmente Ezequías es un hombre muy temeroso, hizo las cosas muy bien, restauró lo del templo, restauró el sacerdocio. ¿Qué había pasado? Que él había caído en el pecado original, en el pecado que cayó Satanás, siendo un gran querubín amado por Dios. Cayó en el orgullo, en la arrogancia. Él quiso ser como Dios. Él quiso mandarse solo. Él quería poner orden en todo. Hasta dijo, subiré, me remontaré hasta las nubes, a los extremos de las nubes, y seré semejante al Altísimo, a su Creador. En eso cayó Ezequías, porque puso su mirada en lo que humanamente brilla, en lo que humanamente tiene valor. Pero se olvidó que en realidad no somos dueños de nada. Y que Dios lo que más anhelaba de él era su humildad, que siguiera siendo humilde, que siguiera siendo generoso. Le dijo, pon en orden tu casa. Hay costumbres, hermanos, en nuestras familias, que si nosotros no las cambiamos ahorita, nuestros hijos las están heredando. Usted dice, ahorita mi hijo está muy bien, espérate tantito, son otra generación. Y la palabra profética se cumplió con la otra generación. El hijo de él ya vinieron a ser esclavos, vinieron a ser llevados en cautiverio y no les quedó ni una monedita de oro. Todo les quitaron. Todo les quitaron. Está por terminarse el año y hay tanta palabra que hemos recibido durante todo el año que yo me preguntaba, ¿qué hemos hecho con toda la palabra de Dios que hemos recibido en el año? Si la ponemos en práctica, lo primero, va a dar fruto en nosotros y después a través de mí tiene que dar fruto en otra persona. Pero si yo nada más lo oí, como un oidor olvidadizo, como dice el apóstol Santiago, que entró por un oído y salió por el otro, el año se fue igual. No hicimos diferencia en el año. No fuimos la excepción en el año. Estoy hablando no por las demás, estoy hablando por obediencia a Dios. No supimos caminar la segunda milla. La segunda milla no es obligada. La segunda milla se disfruta. La segunda milla trasciende del tiempo cuando el Imperio Romano pues gobernaba literalmente el mundo antiguo. Y un soldado venía y te decía a ti, persona común, necesito que me ayudes a llevar esta carga. Tú tenías que ayudarle a llevar la carga y tú disponer, que si te decía de aquí, de Nazaret a Belén, de Belén a Capernaum, y ahí vas con el soldado, y tú sabes que su tramo no terminó allí, él va más allá, tú decides ir hasta donde él llega. Eso es caminar la segunda milla, no nada más la que te pidió. La segunda milla es hacerlo con buena voluntad y sin que te lo pidan. Pero si la primera milla en este año no la supimos caminar, olvídese de lo que es la segunda. La segunda es hacer las cosas con excelencia, no a la fuerza, no impuestas. Es venir con amor a Dios y entregar. Si es un platito de comida que le diste a alguien, si es un vaso de agua, si es una ofrenda que le dimos a un necesitado, fue con un corazón dispuesto para Dios. El Señor Jesús dijo, cualquier cosa que hagas para uno de estos pequeños, a mí me lo estás haciendo. A mí me lo estás haciendo. No es para arrogancia, no es por orgullo, no es por vanidad, no es para que se enteren todo mundo. Es para agradar el corazón de Dios. Y Ezequías había sido muy bendecido por Dios y muy amado por el Señor. Y tenía todo.
y le iba súper bien y quería terminar bien el año, pero no se acaba el año cuando el Señor le dice, hey, pon en orden tu casa porque se te va a acabar la vida ya. Una tremenda lección, una tremenda experiencia. Nosotros queremos llegar al fin de año con vida, con salud, con suficiente alimento en la casa, con dinero para poner la gasolina al carro, que no falte para los gastos. Todo el mundo queremos terminar así. Yo dije al principio, usted está aquí, está entre gente bendecida. ¿Por qué somos bendecidos? Porque tenemos al que bendice nuestras vidas. Y no le buscamos para que nos bendiga, le buscamos por quien Él es. Y cuando tú buscas a Dios por quien Él es, obviamente que la bendición está añadida. Está añadida. Y es algo que se nos olvida. Arrancamos el año con mucho, ¿cómo se dice? Mucha algarabía de que vamos a hacer y que ahora sí voy a hacer bien las cosas y ahora voy a dejar esto y voy a... Pero empieza a correr el año y cuando ya sientes que tomas control, ahí viene el problema. Cuando tú sientes que tomas control, ese es el gran problema del ser humano. Es cuando nos soltamos de la soberanía de Dios. Es cuando nos soltamos de la mano de Dios. El Señor Jesús dijo, apartados de mí, nada van a poder hacer. Y aquí vemos gente arriba de los 50, que Dios ya nos permitió caminar, hacer, disfrutar, cometer errores, ser procesados. Nos permitió todo eso con un propósito. Pero podemos tener un consejo sabio para la gente de esta generación. Porque ya conocimos cómo Dios actúa. Ya sabemos quién es Él. Ya sabemos también cómo nos procesa. No solamente cómo nos ama, porque realmente el proceso viene porque nos ama y nos quiere pulir y nos quiere quitar todo lo que nos estorba para acercarnos a Él. Por eso nos pasa por procesos, por eso pasamos por dificultades, para que entendamos que Él es el soberano que vive en nuestro corazón y que anhela celosamente nuestra alma como nadie lo hace. Como nadie lo hace. Él los anhela celosamente, porque para Él valemos los 5 litros de sangre que su Hijo derramó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro, no tenemos cualquier valor. Usted no vale lo que el mundo dice, lo que su suegra dice. Usted vale lo que el Señor pagó por usted en la cruz del Calvario. Eso nunca lo podemos olvidar. Ezequías sabía que había sido dirigido por Dios, había sido pues muy bendecido, pero llega este tiempo en el que él se siente sano, dice, ahora sí, ahí vienen los asirios, les voy a presumir con lo que tengo. Wow, qué problema tan grande se metió. Él llegó a ser un modelo de fe en la reforma espiritual para su pueblo. Pero el hecho de haber mostrado a los asirios esa riqueza lo llenó de orgullo personal, de vanidad, y trajo duras consecuencias al pueblo por causa de esa decisión equivocada que él tomó. Primero le había dicho el Señor a través del profeta que pusiera orden en su casa. Él clama, Dios le da 15 años más, pero eso no detiene lo que Dios ya había programado. En resumen, el plan de Dios es un ciclo de bendición por fidelidad. Es un ciclo que no termina por fidelidad. Pero la conducta tiene mucho que ver. Usted podrá ser muy fiel a la iglesia, podrá ser a lo mejor fiel a su empleador, pero si usted no es fiel en todo, en lo poco que es fiel está fallando. Porque somos fieles en una cosa, seremos fieles en todo. Somos infieles en una cosa, somos infieles en todo. Porque es la única manera de agradar al Señor. Así que es interesante ver, porque cuando el Señor le había mostrado su gran poder a Ezequías, vemos cuando viene el primer ataque de los asirios, perdón, esto
están en los versículos anteriores, en el versículo, capítulo 19, dice 19:35 que habían sido amenazados y la tropa siria había venido. Dice, esa misma noche el ángel del Señor, 19:35 estoy leyendo, salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio, y a la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así Sennacherib, que era el rey de los asirios, se levantó el campamento y se retiró. Se fue de ahí. Dios mandó al ángel. Ellos no tuvieron que mover un dedo para hacer nada contra el ejército enemigo. ¿Cuántos murieron? 185,000. El ángel del Señor vino e hizo todo el trabajo por ellos. Qué manera de Dios respaldar al rey. Qué manera de cuidar a su pueblo. No tienes que hacer nada, tú tranquilo. Lo único que quiero es tu obediencia. Yo hago todo lo demás. Y hermanos, estamos para acabar el 2025, viene el 2026. Y es todo lo que Dios está pidiendo. Él dice, no quiero sacrificios. ¿Quiero qué? Obediencia. Es tan sencillo terminar el año en obediencia para empezar un año en obediencia. No nos conviene cargar cosas del 2025 que no solucionamos al 2026. Usted va a ir cargando ese tremendo maletón de cosas. ¿Para qué? ¿Cómo quiere empezar bien el año si usted no arregló cuentas con quien tenía que arreglarlas? Si usted no pagó a quien tenía que pagarle. Si usted no pidió perdón a quien tenía que pedir perdón de todo corazón y con toda humildad. Si usted no ha dado frutos de arrepentimiento de un daño que hizo y no se le ven los frutos de arrepentimiento, ¿cómo se va a ir con eso a agarrar el otro año? A empezar otro año. ¿Cómo usted va a empezar otro año cuando en principios de este año, en enero, febrero, usted hizo una lista de promesas que no ha cumplido ninguna? Dios no va a ser burlado, pero su familia tampoco, su pareja tampoco, sus padres tampoco, jóvenes. Dios no va a permitir eso. Dios viene en serio en el 2026. Viene en serio. Próximo domingo estarán recibiendo la palabra profética del año. Dios viene muy serio en el 2026. Es tiempo de ponernos a cuentas con las cosas de este tiempo. Hay gente que no solamente se quedó a medias en el 25, trae pendientes de una década atrás, de 2 décadas atrás, que no ha arreglado sus cosas. Recuerde lo que el Señor le dijo a Ezequías: pon en orden tu casa. Y poner orden en la casa no significa dejar, para estar bien con los hijos, dejar que hagan todo lo que ellos quieran. Eso no es poner orden. Eso no es amarlos. Solapar las cosas que están mal de la pareja, eso no es orden. Nos estamos metiendo en problemas también nosotros con Dios. No. Temamos a Dios y apartémonos del mal. Busquémosle con todo el corazón. Porque si usted cree que en momentos difíciles necesitó a Dios, usted no tiene idea lo que va a necesitarlo en el 2026. No tiene idea cómo vienen las cosas. Y si la palabra viva que la tenemos en nuestra mano, que hay tanta autoridad en ella, que hay tanto poder en ella, que hay milagros, que hay señales, que hay promesas grandiosas para nuestra vida, no le estamos dando importancia. Empecemos por esto. Empecemos por esto. Porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Y también es fuego que consume. Fuego que consume. La soberanía de Dios, aunque el mundo esté como esté, aunque esta generación esté como esté, la soberanía de Dios sigue vigente. Sigue vigente. Y si tú realmente quieres que tu familia sea bendecida, hermano, hermana, joven,
Si tú realmente quieres que tu familia sea bendecido, empieza tú por obedecer al Señor. Deja de criticarlos. Deja de darle la espalda. Necesitas tú mostrar que tú tienes a Cristo en tu corazón. Eso es lo único que va a hacer la diferencia. Y la obediencia nos garantiza larga vida en la tierra, dice el Señor. No esté pendiente que se va a morir mañana o el otro año. No se preocupe por eso. Preocúpese por obedecer a Dios, por seguir a Dios y póngase a hacer algo por el Señor, hombre. Hay tanto que hacer. Iglesia, y hay que dejar la banca, de calentar la banca. Necesitamos activarnos. Necesitamos activarnos. Cuando usted esté activo, su familia va a decir, ay, mira nada más cómo anda papá, mira cómo anda mamá, yo también me voy a unir con él, yo me voy a unir con ella. Yo también quiero ir a buscar los necesitados, yo también quiero ir a buscar los pobres, yo quiero orar por los enfermos. Si la palabra dice que oramos por los enfermos, los ungimos con aceite y van a sanar, es porque van a sanar en el nombre de Jesús. Tienes que empezar a ser parte de eso, hermano. Tienes que empezar a ver a tu Dios así, de esa manera. Ver las maravillas que Dios hace. Es tremendo caer en la comodidad. Ezequiel se quedó bien cómodo. Ya está todo tranquilo aquí, yo estoy sano. Ahora sí voy a presumir lo que tengo. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Dios nos libre de toda arrogancia, de toda vanidad, de toda altivez, de toda competencia con otros. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra boca. Bendecid y no maldecid, dice el Señor. Bendigan y no maldigan. A veces con nuestra presunción estamos maldiciendo a otro. Estamos haciendo menos a los demás. Si algo necesita esta tierra, es un amor genuino de Dios. Y ese va a venir a través de usted y de mí. Eso es lo que el mundo necesita. Ya deje de hacerse la víctima, por favor. Dios no tiene víctimas, tiene hijos. Y hijos muy amados por Él. Nos ha llamado, dice, a ser sus hijos. Vamos adelante con carácter, con valor y con fe. Si usted no se ha forjado el carácter, lea los evangelios para que aprenda el carácter de Cristo. Con valor y con fe. Digamos no. Cuando quiera venir ese espíritu a tomarnos o a controlarnos, que tomó a Ezequías, reprendámoslo en el nombre de Jesús. Porque no queremos que nuestras generaciones caigan en cautiverio, como cayó aquel pueblo. Tenemos tiempo que se nos acomodan las cosas y hasta ahí llegamos. No, seamos diligentes. Eso se puede acabar en cualquier momento. Lo que logramos acumular en cualquier momento se puede acabar. Ahorita los bancos no le van a asegurar nada a usted. Nada. Están cerrando y cierran y se olvida usted de lo que estaba ahí adentro. No, nada. El único es el Señor que asegura la paz, la vida eterna, el amor, la salvación en Cristo Jesús. Eso es lo de valor. Y si estamos conectados con el Señor en eso, todas las demás cosas, Él se encarga de ellas. Él se encarga de todo lo demás. Todo estrés que cargó en el 25, si no lo suelta ahorita, se lo va a llevar al 26. Todo temor, si usted sigue con eso y no se lo quiere entregar al Señor, se lo va a llevar. Pero todo eso trae consecuencias. Toda falta de perdón trae consecuencias. Ya de las malas decisiones ya las estamos viviendo ahorita, ¿no? Las consecuencias, pero es un antes y un después en unas cuantas 72 horas por ahí. Nosotros vamos a decidir con el Señor. Ezequiel no se acordó del Señor para decidir cuándo va a enseñar todo lo que tiene. Ezequiel se le olvidó, y yo espero que usted no se le olvide. Que todo lo que tiene vino de la mano de Dios. Todo vino de la mano de Dios. Usted dice, es que me maté, te mataste porque no estabas con el Señor.
Pero estando con el Señor nadie se mata. Pasa de ser un afán, en ansiedad, a hacer algo simple. De lo que hagas con tus manos, eso comerás. Pero sin amargura de espíritu, sin queja, sin contienda, sin rechazo, sino complacidos con lo que Dios nos permite hacer, con lo que Dios de su mano nos permite recibir. Y es muy bueno el Señor. Es muy bueno el Señor. Y siéntase bendecido de estar entre gente bendecida. Que somos uno en el Señor. Y que grandes cosas Dios quiere hacer. En los tiempos más difíciles que van a venir, las señales más grandes se van a dar, los milagros más portentosos vamos a ver, porque así actúa Dios. Así actúa el Señor. Porque Dios es fiel. Y es fiel a su palabra. Aunque nosotros permanezcamos infieles, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. ¿Será que nosotros aún necesitamos un proceso divino, iglesia? Para entender la soberanía de Dios. Me estaré acostumbrando a que Dios ha sido tan bueno conmigo que siento que eso me lo asegura todo. ¿Será que mis planes están realmente sometidos a la soberanía de Dios? ¿O ya tengo mis planes para el 2026 de la misma forma que los hice anteriormente y los cuales siguen fracasando? ¿Qué será? Empecemos por poner en orden nuestra casa. Empecemos por poner en orden nuestra vida delante de Dios. Pon en manos del Señor. Todo dice, y tus proyectos se cumplirán. Pero ponlos en manos del Señor, dice Proverbios 16. Y se cumplirán tus proyectos. O sea, Dios tiene que estar en el asunto. En un detalle que saquemos a Dios, olvídese, todo el asunto se viene para abajo. Necesita Dios estar en todo. Tomar el control de todo. Porque cuando la cosa se viene difícil, por muy bonito que vaya, se va a venir todo para abajo. Pero si Él está en control, Él sostendrá. De lo cual Él se agrada.